Hello, class. How are you today? I'm great. Hello, class. How are you today? I'm great. This is Miss Karen, and today we have our lesson 31 of December 2nd. Let's start. First, we have to check the self-evaluation, unit number 6. ¿Recuerdas la autoevaluación de la unidad 6? La vamos a revisar a continuación. Unit 6, self-evaluation. Tick the boxes which are true for you. Recuerda que debías hacer un ticket en todos los cuadros que eran verdaderos para ti. Revisemos. I can say all these words. Si tú puedes decir todas estas palabras del vocabulario que vimos en la unidad, hacías un ticket. If you can say more than 5 of these words, si podías decir más de 5 de estas palabras, podías tickear la segunda cajita o el segundo cuadro. If you can say more than 3 of these words, you have to tick. Si pudieras decir más de 3 de estas palabras, hacías un ticket en el tercer cuadro. If you can write all these words, si podías escribir todas las palabras en inglés, como aparecen aquí, hacías un ticket. Or if you can write more than 5 of these words, you can tick. Si podías escribir más de 5 de estas palabras, podías tickear acá. Or write more than 3 of these words. O si podías escribir más de 3, también podías hacer un ticket acá. If you can say the dialogues, sing the holiday song and understand and read the story. Las últimas 3, hacías un ticket si pudiste entender los diálogos de la unidad, cantar la canción de las vacaciones y comprender la historia que vimos en la unidad sobre el descubrimiento de Machu Picchu. Si participaste en las clases y pudiste entender los diálogos, la canción y la historia, tiqueabas los últimos 3 cuadros. In the last part, you have to tick what is true for you. ¿Cuál era verdadera para ti? I make an effort. I do my homework. ¿Haces tu mejor esfuerzo? Hice las tareas. I listen to and sing the song. Escuché y canté las canciones. I participate in class. Y participé en las clases online. Solo debías hacer un ticket en las que eran verdaderas para ti. And good work to send me your self-evaluations. Claudio Sánchez of 4th grade A. Excellent. Danae Quilake of 4th grade B. Perfect job. Okay, let's start. Lesson 31, Bonfire Night. En la clase de hoy vamos a revisar una noche de fogata. The objective is identify vocabulary about Bonfire Night in UK. Vamos a identificar una fiesta de fogatas que se realiza en el Reino Unido. Let's start. Listen, point and repeat. Okay? Look and repeat after me. Quiero que observes la imagen que está a continuación y vamos a decir el significado de las imágenes que podemos ver. Number 1. Fireworks. Recuerda que son fuegos artificiales. Number 2. Sparkles. Sparkles son estos palitos con chispas que parecen fuegos artificiales. Bonfire. Número 3. La fogata. 4. Guy. El sujeto o el hombre que aparece ahí arriba de la fogata. Number 5. Soup. Sopa. Number 6. Marshmallows. Marshmallows. Malvaviscos. Delicious. Number 7. Look. Toffee apples. Manzanas confitadas. And number 8. Jacket potatoes. Papas rellenas. ¿Ok? O papas asadas. Delicious. Now, let's read about the bonfire night. Ahora vamos a leer sobre la noche de fogata. It's 5th of November.
It's bonfire night, and there's a bonfire party at our school. Lily nos cuenta que es el 5 de noviembre y es la noche de fogatas que se celebra en su escuela. Esta es una fiesta que se celebra de noche en la escuela. I like watching the fireworks. A ella le gusta observar los fuegos artificiales. We've got sparklers, too. También tienen unas pequeñas bengalas con luces como fuegos artificiales. We put a guy on the bonfire. También colocaron un chico o un muñeco en la fogata. A guy is large doll. Este sujeto es un muñeco muy largo. We cook jacket potatoes. Cocinamos papas asadas. And we toast marshmallows. También tostaron o asaron malvaviscos. We eat tomato soup and toffee apples. Too. Yum. También comieron o tomaron sopa de tomates y comieron manzanas confitadas. Delicious. Okay, now let's review the vocabulary. Let's check the vocabulary. Listen and say. Fireworks. Bonfire. Sparklers. Guy. Jacket potatoes. Toffee apples. Marshmallows. Soup. Okay. Now let's do the activity. What do you need? Your worksheet, lesson 31. Instructions. Find, circle, and write. Instruction 2. Read and match. Find, circle, and write. Activity 1. Lo primero que haremos es buscar y encontrar las palabras que acabamos de revisar sobre la fiesta de la noche de fogata. Circle and write. Las vamos a encerrar en un círculo y las vamos a escribir. Aquí encontré la primera. Apples. Toffee. Apples. Number 2. Jacket. Potatoes. He encontrado la segunda. Y así vas a encerrar en un círculo hasta encontrar y escribir todas las palabras que aparecen aquí en esta serpiente. Recuerda que puedes revisar aquí el vocabulario. Fireworks, sparklers, bonfire, guy, soup, marshmallows, toffee apples, and jacket potatoes. In activity 2 you have to read much. En la actividad 2 debes leer y unir. Number 1. The guy looks funny. El sujeto luce muy divertido. Number 2. Look at the fireworks in the sky. Mira los fuegos artificiales en el cielo. Debes poner el número al lado de la letra que corresponda. Number 3. The bonfire is very hot. La fogata está muy calurosa. Number 4. Please, can I have a toffee apple? Por favor, ¿me puedes dar una manzana confitada? Okay. Now you have to complete the activity 2. Ahora puedes completar tu actividad número 2. Y para finalizar, vamos a escuchar y cantar la canción de la noche de fogatas. Listen and sing the bonfire night song. Listening 3. Listen and sing. Jacket potatoes and toffee apples, tomato soup and toasted marshmallows. I love fireworks in hundreds of colours. Guys
Guys on bonfires, a lot of sparklers. A lot of sparklers. There's a party at the school tonight. There's a party at the school. Yippee, hooray, it's bonfire night. There's a party at the school tonight. There's a party at the school. Yippee, hooray, it's bonfire night. Jacket potatoes and toffee apples, tomato soup and toasted marshmallows. I love fireworks in hundreds of colours. Guys on bonfires, a lot of sparklers. A lot of sparklers. There's a party at the school tonight. There's a party at the school. Yippee, hooray, it's bonfire night. There's a party at the school tonight. There's a party at the school. Yippee, hooray, it's bonfire night. There's a party at the school tonight. Do you like the Bonfire Night song? ¿Te gustó la canción de la noche de fogata? Repasemos. Jacket potatoes and toffee apples. Papas asadas y manzanas confitadas. Tomato soup and toast marshmallows. Sopa de tomates y marshmallows o malvaviscos tostados. I love fireworks in hundreds of colors. Amo los fuegos artificiales de cientos de colores. Guys on bonfires, a lot of sparkles. Monos o muñecos en la fogata y muchas bengalas. There's a party at school tonight. Hay una fiesta en la escuela esta noche. Yippee hooray, it's bonfire night. Es noche de fogata. Okay, now we're done with this lesson. Ya estamos listos con la clase. Para finalizar, solo debes hacer el ticket de salida. Remember, you have to do your exit ticket. You have to match pairs. Debes unir las parejas o los pares. Como por ejemplo, toffee apples. Debes buscar la palabra y la imagen que corresponda. Toffee apples. Recuerda que el ticket es sobre la clase que acabamos de ver. Ok. Recuerda hacer tu guía. No es necesario que envíes la fotografía. Bye bye. See you next lesson.